Bueno, primero que nada, gracias por darnos la oportunidad de participar en este proyecto. Nosotros vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho en este último tiempo, o sea, para tratar de aprender un poco más respecto a los temas que estamos tratando. Básicamente hemos hecho una revisión de la literatura, de programas focalizados en estos tres grupos: adolescentes en riesgo de embarazo no deseado, adolescentes en riesgo de ser niní y jóvenes adultos niní. Básicamente la selección la hacemos focalizándonos en programas que creemos que han sido aplicados en países cuyo contexto social o institucional es similar a Chile, y programas implementados desde el año 1990 en adelante. ¿Okay? Y básicamente es importante tener en cuenta, sobre todo, que cuando hablamos en este contexto, al menos, o en los programas que hemos revisado de jóvenes niní, no nos estamos refiriéndonos a niní como definición de jóvenes desmotivados, sino más bien desconectados o en riesgo de ser niní, que es este grupo, que podrían ser desconectados o desmotivados. ¿Okay? Y la clasificación o las distintas intervenciones dentro de tres grupos también las podríamos clasificar como si hacen referencia a intervenciones del tipo preventivas o reconectivas. ¿Okay? En los dos primeros casos tenemos intervenciones preventivas y en el grupo de jóvenes adultos niní, reconectivas. Bien, y ahora particularmente vamos a hablar un poquito de los programas que finalmente nosotros seleccionamos y de los cuales les vamos a contar los principales resultados y luego las conclusiones. ¿Okay? Entonces, con respecto al primer grupo, que es adolescentes en riesgo de embarazo no deseado, contamos con 4 programas. El primero es Tailoring Family Planning Services, aplicado en Estados Unidos, que es un programa básicamente de educación sexual implementado en centros de salud, pero que es un programa hecho a medida teniendo en cuenta las necesidades de los adolescentes, que es una duración de 6 meses. Luego, en Reino Unido, tenemos el programa Ripley, que es un programa de educación sexual para alumnos, pero tiene la particularidad de ser implementado por pares, ¿okay? Que en general son un par de años más grandes que los jóvenes a los cuales les estamos interviniendo, y dura 1 año. Luego, en Colombia, tenemos el programa Profamilia, que es un programa de educación sexual online. Si bien es impartido en los colegios, la implementación y la supervisión es llevado a cabo por una ONG que es justamente Profamilia, y es una intervención de 6 meses. Y por último, analizamos el programa CAS Carrera, que es de Estados Unidos, que es un programa de educación sexual extraescolar, ¿okay? Pero es un programa multidimensional en el sentido que tiene componentes artísticos, deportivos, académicos y en general de educación sexual educación general de la salud, no únicamente sexual. Y es un programa de 3 años también. Bien, en líneas generales, estos 4 programas son de asignación aleatoria, lo que nos permitiría en principio hacer una buena evaluación de los resultados, pero podemos ver a priori que los tamaños muestrales no son muy grandes, por lo tanto pueden no ser representativos de la población a tratar. Y en algunos casos, por ejemplo, como en el Family Planner o Ripley, bueno, incluso en Profamilia, vemos que la aleatorización no se hizo a nivel individuo, sino a nivel institución. ¿Okay? Y son básicamente programas, evaluaciones de corto plazo, con la excepción de Ripley, que tiene una evaluación de más largo plazo. ¿Okay? Bien, ¿y qué podemos aprender respecto a los resultados en términos generales de estos 4 programas? Por un lado, con respecto a conocimiento, podemos decir que hay resultados deseados en los 4 programas, pero si analizamos un poco más el comportamiento sexual de los individuos, vemos resultados que no son tan consistentes, o incluso cuando los observamos se da principalmente para mujeres. ¿Okay? Y puntualmente respecto a la prevención del embarazo, ¿okay? Cuando hay resultados es sobre mujeres y en el corto plazo. ¿Okay? Bien, pasamos al otro grupo, que es adolescentes en riesgo de ser niní. Aquí también contamos con 4 programas. 3 de ellos son aplicados en Estados Unidos: Big Brother, Big Sister, Quantum Opportunity Program y Career Academies. Y tenemos por último EPIS, que es de Portugal. Con respecto al Big Brother, Big Sister, es un programa
de mentores que básicamente el principal objetivo es ayudar al desarrollo integral de los jóvenes adolescentes y tiene la particularidad de que son jóvenes pertenecientes a hogares monoparentales. La aplicación de intervención desde 1 año. Luego, el Quantum Opportunity Program es un programa de tutorías y servicios educativos combinados además con actividades culturales y de desarrollo. Y el objetivo principal es disminuir el fracaso escolar y es un programa, una intervención que dura 4 años. Por otro lado, tenemos el programa de Portugal. También es un programa de mentores, igual que Big Brother, Big Sister, que intenta fortalecer las habilidades no cognitivas de los adolescentes en riesgo, pero tiene la particularidad de tener básicamente 2 componentes. Uno es bien específico a las necesidades de cada uno de los jóvenes que se quiere tratar y otro que es común a todos. Y también es una intervención que dura 4 años. Y por último, el Career Academics es interesante en el sentido que es un programa de instrucción técnico-académica y prácticas laborales, y en el cual hay una estrecha relación con el mercado laboral. Y es una intervención de 3 años. Ahora, ¿qué podemos aprender o qué podemos decir en términos de los resultados, en términos generales? Bien, en términos generales podemos decir... antes de hablar de los resultados, las características, como hablamos antes de los programas. Bien, acá 3 de los programas son de asignación aleatoria, también la evaluación, con excepción del EPIS, que además de no ser no aleatoria, la estrategia de estimación no es la más adecuada de todas, entonces hay que interpretar los resultados con cautela. Bien, en este caso, las muestras sí son un poquito, en algunos de los casos vemos tamaños muestrales más interesantes que antes, un poco más representativos, y además la aleatorización se ha hecho a nivel individuo. Aunque en general hay una selección previa de las instituciones más idóneas para participar en los programas. Y con respecto a la evaluación al seguimiento, en general Big Brother and Big Sister y EPI son programas de corto plazo, cuya evaluación es de corto plazo, mientras que los otros 2 observamos evaluaciones de mediano y de largo plazo, además. Bien, y ahora sí con respecto a los resultados. Bueno, cuando nos concentramos en rendimiento académico, ya sea retención escolar o desempeño escolar, podemos ver que los efectos, por lo general, en varones no se encuentran y cuando hay es en mujeres, y en general en el corto plazo. Y si nos concentramos en habilidades no cognitivas, que por ahí es un tema relevante, lo que podemos decir es que Big Brother y Big Sister tiene un efecto en las habilidades no cognitivas para los varones, pero en este caso es puntualizar cuál es la medida de habilidad no cognitiva que ellos testean, y es básicamente si hay una mejora en la relación con los padres o si hay una mejora en la autoconfianza del individuo. Mientras que Career Academics, también en este caso hay efectos, pero para ambos, mujeres y varones, y la medida que ellos utilizan como habilidad no cognitiva es analizar si hay independencia del joven una vez que tiene hijos, digamos. Entonces son bastante distintas las medidas de habilidades no cognitivas que han sido evaluadas o tenidas en cuenta. Y algo a destacar es, por ejemplo, que EPIS, si bien intenta fortalecer las habilidades no cognitivas, no analiza efecto del programa sobre habilidades no cognitivas. Y con respecto a las conductas de riesgo, podemos ver que los 2 programas que evalúan conductas de riesgo, en uno tenemos efectos positivos sobre los varones, y esto es en cuanto a consumos de drogas, pero es corto plazo, y el Quantum Opportunity Program vemos un efecto sobre crimen en largo plazo para los varones, pero es un efecto del signo de contrario al esperado, digamos, es un efecto no deseado sobre conductas de riesgo. Y como habíamos mencionado, Career Academy tenía un componente sobre mercado laboral, entonces podemos ver que hay efectos positivos, o sea, efectos deseados sobre varones, pero no así sobre mujeres. Y con esto terminamos las 2 primeras partes y ahora les doy paso a Nieves, que ella va a hablar del otro grupo. Bien, entonces aquí vamos a repasar un poco
Lo presentado anteriormente por Evelyn en un resumen de algunos de los programas. Los programas de empleo que revisamos los podemos agrupar en dos tipos de intervenciones. No hemos revisado nada sobre emprendimiento. Nos concentramos en los programas que implican capacitación más práctica laboral, que serían los tres primeros programas: Jóvenes en Acción, Juventud de Empleo e ARAP en Estados Unidos. Y luego tenemos un programa revisado sobre subsidio a la demanda, que es la Ley do Aprendiz. Respecto de los grupos anteriores, lo que observábamos es que no hay programas o no alcanzamos a encontrar programas que hayan sido evaluados que sean realmente distintos, que nos sorprendan en su diseño, como podía ser en adolescencia en riesgo. Ahí sí había cosas interesantes. En prevención del NINI, en la escuela secundaria, sí. En este caso es como un poquito más repetitivo, en el sentido de que estos son programas que ya se han implementado hace bastante tiempo. Pero es lo que hay que haya sido evaluado. Entonces, Jóvenes en Acción y Juventud y Empleo son dos programas que están basados, de hecho, en la experiencia de Chile Joven en su diseño, así que son bien similares. Y ARAP tiene el mismo esquema de diseño y Ley do Aprendiz sería relativamente distinto. Algunos de los programas de capacitación y prácticas laborales empiezan a incorporar alguna medida de habilidad no cognitiva, pero en realidad el desarrollo de cuáles son esas habilidades no cognitivas, la medida de si realmente hay un efecto sobre esas habilidades y si son esas habilidades las que generan un impacto en el mercado laboral, no está tan claro en estos programas. Respecto de la evaluación que se hizo de estos programas y cómo fueron implementados, los programas de capacitación laboral fueron realizados con asignación aleatoria. En particular, para Juventud y Empleo, lo que estamos analizando es la primera evaluación que se hizo de estas tres que Evelyn comentó. En general, los tamaños de muestras son bastante distintos y esto obviamente afecta la credibilidad de los resultados. Quizás Jóvenes en Acción es un poquito más prometedor. Ley do Aprendiz es muy prometedor en ese sentido y tiene su componente de largo plazo o mediano plazo de 5 años luego del programa. El problema es que realmente a la hora de leer el trabajo no creímos demasiado en la estrategia de identificación. Es una regresión discontinua pero con desbalance en las precaracterísticas, entonces realmente los resultados de Ley do Aprendiz hay que tomarlos con un poquito de cuidado. En cuanto a resultados, esto más o menos lo adelantó Evelyn, los programas de capacitación laboral sobre todo concuerdan en que hay algún tipo de resultados sobre ingreso, pero los mismos autores en general dicen que el impacto, la cantidad de efectos sobre el ingreso es relativamente pequeño, que la magnitud no es quizás lo esperado y explican esto en justamente quizás la característica de que hay que acompañar en otras dimensiones a esta gente, que simplemente con la capacitación y la práctica laboral no se logra resolver toda la problemática que significa estar desconectado en el mercado de trabajo. ¿Hay alguna evidencia, en particular en Jóvenes en Acción, de que el programa es más efectivo para las mujeres que para los varones? Pero esa evidencia no se replica, por ejemplo, en Juventud y Empleo. Cuando los autores tratan de medir el resultado por género, encuentran cero efecto, de hecho, quizás porque tienen una muestra un poquito pequeña para hacer esa descomposición. Y finalmente, Ley do Aprendiz sí tiene efectos en ingreso y empleabilidad, pero como les decía antes, quizás de los 4 trabajos es el que hay que tomarlo con más cautela el resultado, por su credibilidad. En base a todo lo que hemos leído sobre estos 3 grupos que atacan a la población en la que tiene interés espacio público actualmente, podemos hacer algunas recomendaciones generales de diseño para un programa que se pretenda implementar para cualquiera de los 3 grupos que hemos analizado. La primera parte puede ser un poco obvia, pero realmente es importante resaltarla, y es el diagnóstico. Si bien la problemática uno la puede tratar de describir como en un grupo las características son iguales, no, eso no es tan cierto, y en el momento de ir a una población particular, a un país particular, hay que hacer un buen diagnóstico para saber a qué se debe que encontremos jóvenes en situación de no ir a la escuela y no estar conectados en el mercado de trabajo. Y toda esa información del prediagnóstico tiene necesariamente que estar incluida en el diseño del programa, si no realmente el objetivo del programa se puede desvirtuar en el camino. También con respecto al diseño hay un trade-off, hay una disyuntiva para tratar de equilibrar el tiempo de exposición y la intensidad del tratamiento. Muchos autores dicen que el resultado obtenido en el programa es pequeño en magnitud porque el tratamiento fue de poco tiempo y de poca intensidad. Pero observábamos otros trabajos en donde la intensidad del tratamiento o el tiempo de exposición era tan larga que lo que generaba era que la gente se vaya del programa o que no se exponga a toda la intensidad del programa, es decir, que se provocaba ausentismo.
Entonces, si bien es difícil, es necesario considerar esas dos fuerzas que van en direcciones opuestas, que tratan de lo mismo y en la medida de lo posible equilibrarlas. Todos los trabajos, en todos los grupos analizados, hay razones para observar efectos derrame. Estos efectos de derrame o de contagio con otro tipo de población, no la intervenida, puede ser positivo en el sentido de que refuerza el tratamiento. Pero todos esos efectos contagios justamente son como una amenaza a la evaluación, porque luego uno no sabe realmente si el resultado del programa se debió a la intervención o se debió al efecto adicional que provocó esa intervención sobre otras personas, o si el grupo de control queda contaminado y por lo tanto el resultado no está tan claro, no está bien evaluado. Entonces hay que anticiparlo, porque hay formas de separar justamente el efecto del programa, tal y como fue implementado, de lo que se produjo debido al contagio en otros agentes. Fundamental elegir el ambiente idóneo para el tipo específico de programa que se quiere realizar. Tanto la institución en la que se realiza, ya sea la escuela, el hogar o el centro de salud, y la tecnología que se va a utilizar, es decir, el tipo de metodología que se va a utilizar para la implementación del programa, tienen que ser justamente las específicas del programa que se tiene en mente, y eso también se puede captar en el diagnóstico. También tenemos algunas recomendaciones generales para la implementación y la posterior evaluación del programa. Fundamental, la capacitación de los agentes que implementan el programa. El programa en papel puede estar muy bien diseñado, pero luego no se produce la transferencia o no se realiza el programa exactamente como fue diseñado porque la persona, el agente a cargo, no lo hace de esa manera. Y eso no es un problema solo de capacitación, por lo que hemos leído, sino también de credibilidad o de compromiso de la gente con el programa en la forma en que recibió su capacitación, que realmente se llegue a la implementación tal y como fue diseñado. Hay programas que tienen distintas aristas o que tienen distintos componentes, y es importante considerar esos múltiples tratamientos en el diseño y separarlos para poder evaluar, por ejemplo, en los programas de empleo que tienen capacitación más práctica laboral, separar los dos tratamientos y poder saber, poder aprender si el resultado se debió a la capacitación o si se debió a la práctica laboral. Y esto ocurre en todos los grupos que hemos observado. Existen muchísimas experiencias con múltiples tratamientos y es fundamental que aprendamos de qué parte, de qué componente del programa vino el mayor resultado. Respecto a habilidades no cognitivas, nosotros íbamos con muchas expectativas a la hora de leer la bibliografía, porque hay como un consenso general o una conversación general en la literatura, en economía y en sociología sobre la importancia de las habilidades no cognitivas en el desarrollo de la persona, en sus habilidades académicas y también en su inserción laboral. Pero cuando llegamos a la literatura encontramos que no había evidencia, o al menos en estos grupos, en la parte de empleo joven, no hay evidencia concreta de que sean las habilidades no cognitivas las que generan algún tipo de resultado laboral. Es más, observábamos algunos programas que tienen el componente de habilidad no cognitiva, donde finalmente no lo evalúan. No se fijan ni siquiera si esa habilidad ha sido desarrollada o no. Menos todavía si es el desarrollo de esa habilidad la que genera el resultado del programa. Entonces, en un programa en donde esperamos haya una inclusión de habilidades no cognitivas, porque no tenemos actualmente evidencia, es fundamental hacer estas dos medidas. Si la habilidad no cognitiva se desarrolló y, posteriormente, si el resultado del programa se obtuvo debido al desarrollo de esa habilidad no cognitiva o es producto de alguno de los otros componentes del programa. En cuanto al tipo de datos, fundamental el uso de datos administrativos. De vuelta, hay algo consistente en todos los trabajos que hemos leído, y es que utilizando medidas autorreportadas siempre podíamos imaginarnos la razón por la cual el tratado puede mentir. Está como incentivado a no reportar correctamente la pregunta que se le está haciendo y por lo tanto utilizar esa información en la evaluación del programa carece de validez. Esto significa un esfuerzo importante en la coordinación, quizás con distintas oficinas, con distintos agentes públicos. Y es importantísimo hacer ese tipo de esfuerzo. Las evaluaciones, como ya habían comentado anteriormente, de preferencia de mediano y largo plazo. Los efectos de corto plazo se pueden revertir y en general lo que observábamos consistentemente es que los programas tienen evaluación de corto plazo, obviamente relacionado con el costo, que significa seguir a los individuos en un mediano y largo plazo, pero son intervenciones, por ejemplo, en el mercado laboral, que no tiene sentido quedarnos con lo que pasó a un año, porque eso no es reconexión con el mercado laboral.
En términos de evaluación, por supuesto, prestar atención al tamaño de la muestra, tratar de anticipar los problemas de ausentismo y atrición que invalidan finalmente la evaluación y que pueden generar, y en casi todo lo que hemos leído, generan problemas de desbalance entre los tratados y controles. Y luego tenemos una reflexión adicional que tiene que ver con programas multidimensionales, y acá queremos hacer una aclaración que no nos estamos refiriendo al punto que comentamos antes sobre múltiple tratamiento. Un programa multidimensional quiere decir, ataco quizás un problema que es específico, como puede ser la prevención del embarazo adolescente, pero desde distintas aristas. Desarrollo académico, desarrollo social, actividades deportivas, como veíamos en el caso del programa de CAS Carrera. Esos programas son muy costosos y son muy ambiciosos. Y es difícil saber cuál de todos los componentes del programa realmente generan el resultado. Entonces, quizás hay, en términos de efectividad, de costo-efectividad, hay programas más específicos para objetivos bien específicos, como puede ser la prevención del embarazo adolescente, que son más efectivos, que implican un costo menor y que obtienen exactamente el mismo resultado, como es el ejemplo de Profamilia. Luego vamos a hacer algunas recomendaciones específicas para cada uno de los grupos que hemos analizado. En realidad la recomendación más fuerte, más concreta, la tenemos en el caso de la prevención del embarazo adolescente. De los programas que revisamos resaltaba, por diversas razones, la calidad y cuán prometedor es Profamilia, el programa de educación sexual online que se implementó en Colombia. Uno de los atractivos que tiene es la flexibilidad del diseño. Al ser en una plataforma online, realmente la incorporación de información es absolutamente abierta, se puede diseñar específicamente para el lugar en donde se quiere implementar. Tiene un bajo costo y es fácil la implementación. Hay un componente fundamental cuando se trata con adolescentes en temas de sexualidad, y es tener en cuenta que ellos tienen pudor, que tienen dificultades para relacionarse con la persona que está dándole la información, y en este caso es anónimo, porque está a través de la plataforma online, así que esa es una ventaja muy importante del programa. Hay efectos derrame positivos en el tratamiento a través de las redes sociales de los adolescentes. La tecnología para los chicos es muy atractiva, y en particular para Chile consideramos que en términos de este componente un poco de conservadurismo de la sociedad colombiana respecto de la chilena es similar, y por lo tanto las características del programa pueden ser muy apropiadas para una sociedad como la chilena. Estas son las ventajas del programa, pero igual queremos hacer una recomendación de tener cuidado con los efectos que se observaron en este programa, que fueron solo de corto plazo. Obviamente hay que tratar de medir lo que pasa en el mediano y largo plazo, y quizás simplemente la transferencia de información en una plataforma online en el tiempo puede difundirse, su efecto no ser muy persistente, y por lo tanto sería importante complementarlo con algún otro tipo de intervención, por ejemplo a través de centros de salud. Pensando luego en los programas relacionados al mercado laboral, tanto preventivos como reconectivos, en este caso no tenemos una recomendación de un programa que nos haya llamado la atención por apropiado para Chile o por original. Como decíamos, en el caso de los reconectivos, en realidad de lo que hemos leído, las experiencias en Chile ya se han realizado sobre esos programas. Quizás en la parte de preventivos sí se podría pensar en replicar. Pero lo que sí aprendimos son algunas ideas generales, y es, como había comentado antes, que es necesario incluir habilidades no cognitivas. No porque podamos decirle hoy que las habilidades no cognitivas tienen un impacto en el mercado laboral, sino porque no lo sabemos. Es necesario hacer programas que incluyan las habilidades no cognitivas, que sean medidas y que podamos saber si son esas habilidades no cognitivas las que generan un resultado en el mercado laboral. El diseño de estos programas tiene que ser con múltiples tratamientos, porque son programas que tienen distintas aristas, no son con un solo tipo de implementación o un solo tipo de componente. Y también otra característica que consideramos importante para este tipo de programas es la conexión con el mercado laboral. El tipo de capacitación que se tiene que dar tiene que ser relacionado con las demandas actuales del momento en que se está impartiendo la capacitación, y para que esquemas, programas que tienen que ver con prácticas laborales sean exitosas, tiene que haber una conexión muy directa con la gente que va a ser los potenciales empleadores de los jóvenes. Y finalmente, una característica recurrente que vimos en los programas de mercado laboral es que en el principio, en la implementación del
programa se establecen una lista de criterios de selección. Se dice, bueno, vamos a tomar jóvenes, por ejemplo, que no estén en la escuela, no estén en el trabajo, tengan ciertas edades y no hayan terminado, por ejemplo, la educación secundaria. Sobre la marcha, ya sea por razones políticas o de costo, estos criterios empiezan a cambiar. Y eso atenta contra el objetivo del programa, contra la implementación y obviamente contra la evaluación. E insistimos, esto es sistemático. En todos los programas han tenido estos problemas. Entonces, al momento de diseñar, implementar, llevar a cabo un programa de mercado laboral, tener en cuenta que los criterios de selección no pueden cambiar a lo largo de la implementación. Bien, y eso sería todo. Muchas gracias.